Hola, quería aprovechar hoy para hablar sobre el eterno perdedor que siempre se mantiene ganando, que es Estados Unidos. Y quería hablarlo en este sentido porque no es la primera vez ni será la última en la que se habla de el ocaso de Estados Unidos, un nuevo hegemón sale por Oriente, el fin del Estado americano, el final del modelo capitalista, etcétera. Vale. Si bien es cierto que yo pienso que el capitalismo ha de superarse y avanzar y recuperar la tradición del liberalismo hispánico que nació en Salamanca y que sentó las bases de la sociedad moderna contemporánea que tenemos, y que se olvidó porque se borró casualmente de la parte de la historia que quiero rescatar, y en mis limitaciones y mis capacidades quisiera ser el que conectase, como ya hace en bastantes formas el maestro Huerta Soto, a la Escuela de Salamanca con la Escuela Austriaca. Y en este sentido también quería analizar este punto porque es importante. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que, insisto, se da por muerto a Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de personas que dan por sentado que China va a dar el sorpaso ya mismo, que está controlando el mundo, que va a venir un nuevo cambio, que va a marcar una tendencia que va a ser nueva, que es que un hegemón de Oriente se levanta porque no hay nadie en Occidente. Y hay que decir que igual que eso lo hicieron en su época, en los 80, más o menos, con la Unión Soviética, y se confundieron, ahora están haciendo lo mismo. Ahora están haciendo lo mismo. Se están equivocando. Y aquí tengo que decir que en muchas ocasiones, y el que aprende de historia puede ver esto, la historia no es cíclica, pero rima. Y hay muchas personas que son capaces de entender esa rima y aprovecharla. Y más aún, que son capaces de recuperar las cosas que funcionaron en el pasado, actualizarlas y obtener los mismos resultados. El ejemplo más célebre a nivel bélico lo tenemos con lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, copiando exactamente el mismo plan de los planes bismarckianos para entrar rápido en la conquista de Francia. Fueron guerras relámpago que se repitieron y ahí estaban. Es decir, ahí va. Otro caso más antiguo, el que hiciesen en el que hiciesen, por ejemplo, muchos generales copiando a sus anteriores compañeros en batallas similares. Es decir, Escipión copió en su tiempo o pensó en copiar técnica de Alejandro, César de Escipión, etc. Y a nivel actual, Trump está copiando a Reagan en muchas cosas. Entre ellas, en cómo está gestionando el yunque energético para levantar para forzar a su rival a levantar el pie del acelerador. ¿Por qué digo esto? Porque con todo lo que estuvo haciendo Estados Unidos en su momento regasificarse usando el fracking y aprovechando el gas y pasar de importador neto de energía a exportador neto de energía, y actualmente con los golpes quirúrgicos en Venezuela e Irán, lo que ha hecho ha sido, primero, en la primera operación, desligarse de la dependencia energética, algo que cualquier país soberano necesita hacer siempre, porque la energía es algo que debe generarse en el propio entorno territorial para poder asegurar no estar dependiendo de factores exógenos. Y el segundo es que con el golpe a Venezuela e Irán se le cortó el petróleo barato, que era realmente lo que le estaba dando una ventaja competitiva a China. Entonces, ese golpe por ahí. Los aranceles.
el forzar a Europa a tener que reindustrializarse con todo lo que estamos viendo, el llegar a acuerdos con Hispanoamérica que está avanzando hacia esa tendencia, ese cambio de tendencia hacia movimientos más conservadores, liberales, que habría que analizarlo y voy a hacer un vídeo más detalle sobre esto más adelante, está colocándose las bases. Se está colocando las bases de lo que ya hizo con la Unión Soviética. Es decir, a día de hoy tenemos la parte de la energía, tenemos también la parte de la tecnología. En la época de la Unión Soviética fue la guerra de las galaxias, ¿no? El tema de la competencia por quién llegaba a la Luna y todo el rollo. A día de hoy es el control de los semiconductores, el control de la inteligencia artificial, etc. ¿Y qué le está pasando a China? Pues le está pasando a China lo mismo que pasa a cualquier sistema centralizado, que no es capaz de adaptarse. Hay muchísima corrupción, hay un despropósito porque se ha descapitalizado a las familias con la inflación, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Estamos hablando que las familias chinas han perdido el 70% de sus ahorros. Están... Y todo era porque el motor de inversión que tenían era el ladrillo. Ya no, por cuestiones obvias. Si a eso le sumamos que además China está exportando deflación y lo está haciendo porque su población no tiene capacidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto en este sentido? Pues que la propaganda política es muy positiva para convencer a las masas de que algo está bien, pero las tendencias económicas y el desarrollo muestran otras cosas, aunque muchas veces no se ve. Por mucho que quieran vender que la planificación china es un éxito, se puede entender que no, porque está habiendo muchísimas purgas, se han quitado mucha capacidad de liderazgo porque Xi Jinping no quería que hubiese ningún tipo de rival, ha habido ese tipo de persecución y China, de hecho, con la cuestión sucesoria, se está encontrando en la misma situación que se encontró la Unión Soviética en su momento, con el camino hacia pues, lo que luego le ocurrió. Es decir, lo mismo que hizo Stalin lo está repitiendo Xi Jinping porque necesitan mantener siempre este tipo de cosas los gobiernos dictatoriales y centralistas. Entonces, si contamos eso y además entendemos que el socio natural de China, que es Rusia, está exhausto, está siendo fagocitado por China, la situación no se hace mucho mejor. Es verdad que es muy fácil intentar decir que Estados Unidos está perdiendo porque perdió con Irán, que no ha perdido, porque realmente el régimen de la Ayatollah está en una situación muy crítica, por no decir que está en su última fase, por así decirlo. Y sobre todo porque con esto ha conseguido que, por ejemplo, Emiratos Árabes haya abandonado la OPEP. Que Arabia Saudita haya decidido ampliar las cuotas de producción. Y eso obviamente está repercutiendo ahora. Es decir, ha conseguido liberalizar el mercado. ¿A quién favorece la liberación del mercado energético en ese sentido del petróleo? A Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se ha querido también sacudir el estar manteniendo a la Unión Europea, que ha estado viviendo de los réditos del pasado, desindustrializándose y viviendo del cuento? Porque el sistema actual, tal y como está, con la tendencia del sobreendeudamiento de los países por la falacia de Keynes, del capitalismo, de la idea de concentrar el capital para la inversión y romper la economía en dos secciones, una economía financiera y una economía real, ha hecho que los países estén en quiebra estructural debido a el sobreendeudamiento, la falta de mercado libre, el exceso de regulación y el dibujo de un sistema financiero que bebe de la deuda y de inversiones que son realmente como apuestas en un casino. Todo esto es un cóctel molotov muy importante, pero Estados Unidos está en una posición
ventajosa. ¿Por qué? Porque siempre deja correr el mercado. Aunque tiene bastantes limitaciones y se podría hablar de fallos que tiene respecto a esa idea del que llega primero se lleva todo, o el proteccionismo respecto a la economía de escala, o este tipo de cuestiones que no terminan de hacer de que el mercado corra como tiene que correr, ¿no? Porque hay mucha protección hacia la gran empresa. Es la economía de lejos más resiliente que hay hasta el momento. Y la realidad es que ni en los 80 la Unión Soviética le ganó a Estados Unidos, ni ahora le va a ganar China a Estados Unidos. Lo más seguro es que nos vayamos a 10 años más, 20 años más de hegemonía americana. Y puede ser que vaya hacia más. Habrá que verlo, habrá que ver cómo va evolucionando el mundo, cómo va evolucionando las sociedades. Pero mientras que no salga un Estado que paradójicamente entiende que tiene que estar pequeño y que tiene que dejar correr el mercado y que tenga una base sólida en el sector primario y secundario y entre ellos también de la energía, que pueda coordinar un mercado global más grande de lo que pueda estar gestionando actualmente Estados Unidos, no va a caer por mucha propaganda que se le venda. Y esa es la realidad. Entonces, yo no me fiaría de las personas que dicen que hay que seguir mirando a Oriente, porque a Oriente se le lleva esperando desde tiempos inmemoriales, y la realidad es que las personas siempre han acabado marchando de Oriente y el cenit siempre se encuentra mirando a la puesta de sol.